Hola, muy buenos días. Vamos a mirar ahora el tercer beneficio que obtiene el pecador arrepentido cuando se le aplica la muerte y resurrección de Cristo. En Romanos 5, 10 y 11 se nos dice lo siguiente: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En videos anteriores ya hemos visto los dos primeros elementos básicos del Evangelio y que a la vez son beneficios: justificación y redención. Hoy vamos a meditar en el tercer concepto clave del Evangelio, la reconciliación. Los ejes que vamos a tener en cuenta en esta reflexión serán 4. Número 1, la necesidad del hombre, según este texto, la necesidad de reconciliación. Número 2, el medio para obtener la reconciliación con Dios, Cristo. En tercer lugar, el beneficio de obtener la reconciliación. ¿Qué obtendré? Amistad con Dios. Y en último lugar, el pedido: reconcíliense con Dios. En primer lugar, la necesidad de reconciliación. Amigos, donde haya amigos, lo que vamos a encontrar allí es camaradería, abrazos, amabilidad, besos. Pero todos entendemos que la reconciliación solo es necesaria donde hay dos o más enemigos, donde dos amigos se han hecho enemigos. Solo allí es necesaria la reconciliación. Si yo le dijera a usted que es amigo de alguien, mira, reconcíliate con él, y usted es amigo de él, no ha habido ninguna enemistad, ninguna pelea, usted diría, pero ¿por qué me pides eso si yo no soy enemigo de él? Déjeme hacerle esta pregunta: ¿usted es amigo o enemigo de Dios? Piense despacio esta pregunta. ¿Usted se considera amigo o enemigo de Dios? Yo sé que usted tal vez no lo ha pensado antes, pero yo sé que la mayoría de las personas se ven a sí mismas como amigas de Dios. Entonces déjeme mostrarle lo siguiente. ¿Cuál de los dos es el estado en el que se encuentra nuestra relación con Dios? ¿Amigos o enemigos? Bueno, la Biblia enseña que el hombre no solo es pecador, sino que también, al ser un pecador, es enemigo de Dios. Y yo sé que esto suena duro, pero usted necesita oír el Evangelio y yo se lo estoy predicando. La Biblia enseña que el hombre no solo es un pecador, sino que al ser pecador es un enemigo de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe en Colosenses 1:21 a los hermanos de la iglesia sobre su condición pasada. Escuchen, Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Presten atención. Pregunta: ¿cuál era la condición de estas personas a las que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribe? ¿Cuál era la condición de estas personas antes de estar en Cristo? Antes de estar en Cristo, ¿en qué condición espiritual se encontraban? Esta es la respuesta según el versículo: extraños para Dios, enemigos de Dios. De hecho, si leemos los versículos anteriores, versículos 19 y 20, encontraremos que esta idea sobre la enemistad de Dios con el hombre es más clara. Escuchen con atención. Dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud, y por medio de Él a Dios le agradó reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El mismo apóstol, Romanos 5, versículos 10 y 11, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cuál es el punto? Todos estos textos, espero que puedas ver el punto, nos están mostrando que por causa de la caída de Adán y Eva, toda la humanidad de allí para acá ha heredado una condición espiritual que la Biblia la describe como pecado o naturaleza pecadora. ¿Qué es la naturaleza pecadora? Es esa condición de nuestra alma en la que nuestra alma se encuentra infectada por el mal. Y por ser pecadores, no solo somos pecadores, sino que por eso nos hemos convertido en enemigos de Dios. Según estos versículos, al ser un pecador, usted necesita entonces reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Porque usted, según estos versículos, no según mi religión, no según mi opinión, sino según las Escrituras, usted, querido amigo, naturalmente no es un amigo de Dios, sino que al ser un pecador, naturalmente usted nació y vino al mundo como un enemigo de Dios. Ahora, yo sé que estas afirmaciones son duras, pero probemos estas afirmaciones de las Escrituras. Por ejemplo, dejemos que su propia conciencia juzgue la veracidad de estas afirmaciones hechas por las Escrituras acerca de que el ser humano naturalmente es un pecador y por tanto enemigo de Dios. Su propia conciencia. Hagamos esta prueba. Le pregunto a usted, querido amigo, joven, señorita, señora, ¿usted consideraría amigo suyo? Si le preguntara, póngame allí los nombres de sus amigos. Y le preguntara, ¿usted consideraría amigo suyo a alguien que le ofende continuamente y que se toma atribuciones que usted no le ha permitido, que se iguala a usted por el hecho de que usted le ha dado algo de confianza y que basado en ella, por ejemplo, usa sus cosas sin su permiso para cosas impuras? ¿Usted consideraría, por ejemplo, amigo suyo a alguien que se siente con el derecho de maltratar a su familia e hijos mientras usted no está presente? ¿Usted consideraría amigo suyo a alguien que, por ejemplo, viola sus leyes en su propia casa y no contento con ello, también anima a sus hijos a violar las leyes de su casa? Amigo, ¿usted consideraría amigo a alguien que continuamente muestra desprecio cuando usted se le acerca, a alguien que le evade y que no desea pasar tiempo con usted más que el necesario y suficiente como para sacar provecho de usted? Pregunto, ¿consideraría usted amigo a alguien que usa su nombre de forma profana y vulgar o para fines que si usted estuviera presente jamás lo aprobaría? Como por ejemplo, que use su nombre para burlarse de usted, para hacer chistes ofensivos. La respuesta implícita a estas y otras situaciones es no. Ninguna persona en sano juicio contaría entre sus amigos a personas así. Mi punto es este de aquí. ¿Qué necedad es aquella que pide a otros aprobar lo que ellos mismos no están dispuestos a aceptar? Y si en esto hay necedad, pues doble necedad es pretender que Dios acepte nuestra amistad en esos términos. ¿Cuál es mi punto? Si usted, que es un hombre, no está dispuesto a aceptar como amigo, aunque le diga mi amigo, pero esa persona que le llama amigo hace todo lo que he dicho y otras cosas más, por ejemplo, se burla de sus leyes. Este Juan es exagerado, ¿cómo trata a los hijos? Y cuando usted está amigo mío del alma, ¿usted contaría a ese amigo? No. Pregunta, ¿por qué nosotros pensaríamos que somos amigos de Dios cuando hacemos lo mismo? Crees que eres amigo de Dios, pero ante lo que interpretas como su ausencia, violas sus leyes y las pisoteas. Te crees amigo de Dios, pero lo desobedeces continuamente y abiertamente. Te dices amigo de Dios, pero continuamente muestras tu desprecio, evitándolo a Él, sus mensajes, sus leyes. Continuamente no quieres acercarte a Él
no lo buscas, y si lo buscas por conveniencia. Piensas que eres amigo de Dios, pero lo deshonras. Por un lado, tú dices, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Bueno, te lo muestro. Por un lado, apoyas en este mundo las cosas que Él claramente aborrece, y estás de acuerdo con lo que Él desprecia. Amas lo que Él ha prohibido. Eres tolerante con lo que Él ha prohibido para congraciarte con el mundo. ¿O no es cierto? Pero tú piensas que eres amigo de Dios. ¿Notas el error, la gravedad del asunto? Por otro lado, desprecias lo que Él ama. No apoyas decididamente su causa y no amas lo que Él ama. Qué equivocado que estás entonces al pensar que eres amigo de Dios. Tal vez porque vas a la iglesia los domingos, tal vez porque rezas en las noches, o porque lees la Biblia, o porque haces esto y aquello. Pero recuerda a los fariseos en Mateo 23. Ellos hacían muchas de esas obras. ¿Y qué les dijo Cristo? Sepulcro blanqueados. Que a la verdad es cierto, por fuera se los ve decentes, pero por dentro están llenos de inmundicia. ¿Sabes? Este y otro texto me muestran que la verdadera religión es un asunto del corazón. Empieza adentro. No es únicamente allí, pero allí empieza. Joven querido, señora, señorita, caballero, si esta es tu situación, si mis palabras te han descrito a ti, entonces debes saber, para el bien de tu alma, que Dios no te cuenta como sus amigos. No estás tú en su lista de amigos. ¿Notas? Ningún pecador no arrepentido, ningún pecador que no venga a Cristo es su amigo, es su enemigo. Por eso el Evangelio, escucha, nos ofrece reconciliarnos. Dios, en un acto de misericordia, voluntario, soberano, envió a su Hijo para reconciliarnos con Él. Nadie vino a este mundo, nadie permanece en este mundo en un estado de amistad con Dios. No, todos vinimos al mundo como pecadores y por tanto todos como enemigos de Dios. El apóstol Santiago escribe, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿De quién eres amigo? ¿Sabes de quién eres amigo? Del mundo. Tu corazón ama al mundo, no a Dios. Ese es el corazón de todos nosotros. Entonces quizás, querido caballero, señora, señorita, joven, quizás convendría detenerse un momento para reflexionar en esta pregunta. ¿Vas a seguir pensando que eres amigo de Dios cuando tu alma no lo ama? Entonces, la pregunta que sigue es esta, o el punto que sigue es esta. El método o el medio para la reconciliación. Te he probado, necesitas reconciliarte con Dios. ¿Por qué? Porque no eres un amigo, eres un enemigo de Dios. Número 2, el método para la reconciliación. ¿Cuál sería el método que debes seguir alguien que se ha enemistado con otra persona y que quiere reconciliarse? Hay varias maneras de decirlo, pero aquí tenemos una. Amigos, la única forma en que el hombre puede reconciliarse con Dios, escucha, es eliminando la causa básica de la enemistad. ¿Cuál es la causa básica de nuestra enemistad con Dios? El pecado. ¿Notas? Así que si queremos reconciliarnos con Dios según el Santo Evangelio, debemos quitar de en medio esto que nos causó enemistad con Dios. El asunto es que debes entender esto. No debes apresurarte a decir, listo, quitémoslo. El asunto es que no podemos nosotros. No podemos, esto es algo que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Déjame poner un ejemplo. Imagine que usted se ha enemistado con alguien, con su mejor amigo. Imagine que esta persona le ha hecho algo grave a usted. Imagine, por ejemplo, que le ha robado una gran cantidad de dinero. El dinero que usted ha ahorrado durante 35 años para su jubilación. Su amigo sabe dónde usted lo guarda y él se lo roba. Ahora, imagine que él, luego de haberle causado tan grande perjuicio, ahora ese amigo, entre comillas, pretende tratarle como si nada ha pasado. Imagine que usted escucha
que cuando él se entera de su enojo con él responde con frases como, pero qué exagerado que es. Pero si no fue tan grave, qué dramático que es. Adicionalmente, imagine que cuando se encuentra con él en la calle, él pretende tratarlo a usted, saludarlo, como si nada malo hubiese sucedido. ¿Qué pensaría usted de tal amigo? Seguramente usted pensaría, qué descarado. Cuánta desfachatez muestra este tipo, por no poner otros pensamientos, ¿verdad? Esta escena recrea muy bien y me sirve para ilustrar lo que continuamente estamos haciendo con Dios. Adulteramos, mentimos, tenemos otros dioses, somos orgullosos, soberbios, mentirosos, idólatras, desobedientes a los padres, violamos su ley moral, los 10 mandamientos, no una, montón de veces. Todas y cada una de estas cosas son ofensivas a Él y ya de por sí están mal, pero más mal está o es el hecho de pretender hacer como que nada hemos hecho, pretender ir descaradamente a Él en oración a decirle, mi Diosito, tú eres bueno, tú me amas. ¿Notan la desfachatez de nuestra alma, de nuestro corazón? Ahora, déjeme ir un poco más allá con el ejemplo. Imagine ahora una escena distinta. Imagine que el ofensor, el que le robó la plata de 35 años de trabajo, ha comprendido su falta y está realmente arrepentido por haberle robado los ahorros de su esfuerzo de toda una vida. Adicionalmente, imagine que él está realmente interesado en reconciliarse con usted. Esta es la pregunta. Él está humillado, él está arrepentido, él se dio cuenta que ha fallado. Ahora, esta es la pregunta. ¿Él quiere reconciliarse con usted? Si va a haber una reconciliación entre usted el ofendido y él el ofensor, pregunta, ¿qué debería suceder para que haya una verdadera reconciliación? ¿Qué debería suceder? Varias cosas, pero yo lo voy a resumir en 2 puntos. Número 1, debe haber un verdadero arrepentimiento en él. El verdadero arrepentimiento incluye 2 cosas. Dolor en el alma, humillación en el alma por el mal causado, que ahora lo veo con claridad. Y número 2, dejar de hacer lo malo. ¿Listo? Eso es arrepentimiento. Es algo interno y es algo externo. Pero también en este caso, no siempre se puede, pero en este ejemplo que le estoy dando, ¿qué más? Ahí falta algo, porque yo soy el que le robé los 35 millones, digamos que son 35 millones, y yo voy donde usted, en verdad lo puedo ver, en verdad hay dolor en mi alma, y voy donde usted y le digo, ¿sabe qué? Estoy arrepentido, perdóneme, nunca más lo vuelvo a hacer, y verdaderamente nunca más lo vuelvo a hacer. Pero ¿verdad que falta algo? ¿Qué falta? ¿Sabe lo que falta? Reparar el daño. Reparar el daño, es decir, quitar la ofensa. Él debe quitar la causa de la enemistad. Ahora, esta es la situación. Nosotros somos como el hombre de este ejemplo, y todo aquel que quiera reconciliarse con Dios debe quitar de en medio aquello que causó la enemistad. Ahora, pregunta, ¿qué fue lo que según la Biblia causó la enemistad entre Dios y el hombre? Fue el pecado. Ahora, quitar el pecado de en medio de Dios y el hombre es algo que el hombre no puede hacer por sí solo. Ahí está el punto. Quitar el pecado para que haya reconciliación entre Dios y el hombre es algo que el hombre no puede hacer solo. Creemos que sí, por la religión, las buenas obras, pero la Biblia dice, o la Biblia enseña que no. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Conoce usted de algo o de alguien que pueda quitar sus pecados delante de Dios? La única respuesta por la que el pecador o por la que el pecado quedó eliminado tan eficazmente de un pecador es por la muerte de Cristo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje me encanta. Note que el texto dice, justificados por la fe, tenemos paz
para con Dios. No dice paz de Dios. Todo hombre quiere la paz de Dios. La paz que no tiene por causa de sus pecados. Un hombre le es infiel a su mujer y su mujer está a punto de descubrirlo y él sabe que va a perder su casa, su familia, su esposa y sus hijos. Entonces él está asustado, anda intranquilo, no duerme. Él se pone de rodillas y le dice a Dios, Diosito, dame paz, no tengo paz, me va a dar un paro cardíaco. Es cierto, él ha perdido la paz. ¿Pero por qué ha perdido la paz? Por causa de sus pecados. Ahora note, él quiere la paz de Dios, ese estado de tranquilidad, pero no quiere la paz con Dios. ¿Notan? Él quiere tener tranquilidad. Ojalá mi mujer no se dé cuenta. ¿Y qué va a pasar allí? Estoy con tranquilidad de nuevo y sigo en lo mismo. ¿Por qué? Porque él quiso la paz de Dios, pero no la paz con Dios. ¿Qué ofrece el Evangelio principalmente, medularmente? Escúchalo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y sabes por qué la Biblia nos ofrece eso? Porque no estamos en paz con Él, somos sus enemigos. Y la única manera de estar en paz con Dios y ser amigo de Dios es por Cristo. ¿Ves? Claramente lo dice. Romanos 5:10 dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Notas? Pablo está hablando a un grupo de personas y a ellos les dice, ustedes y yo ya hemos sido reconciliados. Y ahora yo te enseño a ti el Evangelio para que comprendas que puedes reconciliarte con Dios. Pero para que te puedas reconciliar con Dios, número uno, debes entender que no eres su amigo, eres su enemigo. Y número dos, debes venir a Él con fe y arrepentimiento. Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que para concluir, querido amigo, confiando en la gracia de Dios, yo voy a suponer que mientras presentaba estos versículos y mientras te exponía por las Escrituras esta situación terrible en la que te encuentras de ser enemigo de Dios, yo voy a suponer que Dios en su gracia, mientras te ibas enterando, ibas comprendiendo la gravedad de esta situación, y yo voy a suponer que te has estado preguntando, ¿cómo me reconcilio con Dios? Esta es la respuesta. El medio para la reconciliación es Cristo. Cristo fue enviado por Dios como un embajador para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. No hay mejor cosa que ser amigo de Dios. No es sabio, no hay sabiduría. Hay mucha necedad en que sigas viviendo enemigo con Dios. Hay mucha gente que se ha hecho enemiga de Dios. Todos somos enemigos de Dios. Hasta que Cristo nos reconcilia. Mira a Cristo y serás reconciliado. Que Dios te bendiga. En un siguiente video miraremos las otras dos partes de este maravilloso beneficio de la reconciliación.